En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano y hermana, a este programa de Viva y Eficaz. Estamos estudiando el ministerio de Jesús, su predicación y cómo sanaba y liberaba a las personas. La pasión que el Señor tenía, la clave que Él nos da respecto a cómo tener éxito o cumplir a cabalidad el ministerio, que era su profunda dependencia del Padre, orando continuamente, levantándose muy de madrugada para estar en comunión con el Padre. Una de las cosas que es debilidad en el ministerio es la falta de oración. No es que no oramos, es que oramos muy poco tiempo y muy superficialmente. No hemos adquirido el hábito de una oración intensa y profunda con el Señor, como el Señor tenía ese hábito. Lo principal para el Señor no era lo demás. Lo demás era importante, pues claro, el Señor por su bondad y su misericordia sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y liberaba a las personas de la tiranía de Satanás. Y todo eso era sumamente importante para Jesús, pero lo más importante era su comunión con el Padre Celestial. Eso debería de ser también para nosotros lo más importante. Comenzar el día y terminar el día en comunión con el Padre. Comenzar el día en oración, en una oración intensa, profunda, prolongada con el Padre. Escuchando al Padre que nos dé sus instrucciones para cumplir con la obra del ministerio. Y al final, en la noche, antes de acostarnos, también orar. Pero hay algo que es sumamente importante, que debemos de tener cuidado, porque nuestra debilidad en cuanto al ministerio, la falta de poder, se debe a que hemos permitido que muchas cosas nos distraigan. A veces nos distrae el celular, porque el celular viene a sustituir la televisión. Ahora podemos llevar la televisión en el bolsillo. Allí algunas personas, cristianos y cristianas, pasan horas viendo series de televisión, distraídos con una serie de cosas que hay en los teléfonos particulares o celulares. Y en la noche llegamos y nos sentamos frente al televisor y hacemos un hábito de sentarnos frente al televisor todos los días, que ya no podemos dejar de hacerlo. Y nos vamos a la cama cuando ya los ojos nuestros se nos cierran del cansancio y del sueño, y no hemos tenido la oportunidad de orar en la noche. Pero Jesús oraba intensamente en la mañana e intensamente en la noche. En los extremos del día, el Señor tenía comunión con su Padre,
nosotros también debemos de tener comunión con nuestro Padre en los extremos del día, en la madrugada, en la mañana y antes de acostarnos. Ayer hablábamos de la pasión que Jesús tenía por la evangelización y Marcos dice en el versículo 39, como haciendo un resumen de las actividades de Jesús respecto a la evangelización, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, toda Galilea. No dejó de predicar en toda la provincia de Galilea y echaba fuera demonios. Luego Marcos nos habla de un leproso. Sabemos nosotros que la lepra era una enfermedad muy contagiosa en la época de Jesús y que se transmitía por contacto y que los leprosos estaban alienados, separados, segregados de las demás personas. Se dice que los leprosos, para poder resistir su soledad, porque eran echados fuera de las ciudades, fuera de las aldeas, estos leprosos habían tenido esposa e hijos, familia, amigos, vecindario. Ahora ya no gozaban de eso porque habían sido echados fuera, porque su enfermedad era muy contagiosa. Algo parecido a lo que nos sucedió con la pandemia, que nosotros no teníamos comunión con los vecinos. Teníamos temor que el vecino nos contagiara a nosotros y el vecino tenía temor de que nosotros lo contagiáramos a ellos. Estábamos aislados. Pues los leprosos en aquella época estaban aislados. Lo que ellos hacían para poder consolarse y resistir esta separación de la sociedad es que se juntaban con otros leprosos y formaban grupitos de leprosos. Y esa lepra iba avanzando hasta que ellos morían. Y por esa razón Marcos habla de un leproso aquí, como Cristo lo sanó. Dice que vino a Cristo un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús sanó a muchos leprosos, pero acá hay un caso individual. Entonces el leproso se arrodilló, hincada la rodilla. Señal de respeto y señal de humillación y de dependencia. Necesito tu ayuda. Su actitud era importante. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Indudablemente que el leproso había oído hablar de lo que Cristo hacía, de su gran poder para sanar enfermos y limpiar leprosos, resucitar muertos, hacer milagros creativos. Su fama se había difundido por toda la provincia de Galilea y por otras provincias, porque el Señor recorrió muchas ciudades. Y este leproso corrió donde estaba Jesús, cayó de rodillas y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Observe usted, hermano y hermana, que no dijo si puedes, sino si quieres. No dijo si puedes porque el leproso sabía que Cristo tenía poder para sanarlo, para limpiarlo.
para que él pudiera tener la oportunidad de integrarse nuevamente a la sociedad, a su casa, a su familia, abrazar sus hijos. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque en ese si quieres, él está sometiéndose a la voluntad y soberanía de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Pero cuando nosotros observamos el ministerio de Jesús, vemos que el Señor nunca rehusó sanar a una persona que vino a Él. Todos los que venían a Él los sanaba. Eso es importante observarlo, analizarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era muy misericordioso, muy bondadoso y muy sensible a las necesidades humanas. Lleno de compasión, sanaba a todos. Se enfatiza que en el ministerio de Jesús todos los que venían a Él eran sanados, eran liberados. Aquí tenemos el caso de un hombre que se arrodilla, hinca una rodilla en señal de respeto, de dependencia, en señal de humildad, y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, sino si quieres. Entonces, la respuesta de Cristo es sumamente interesante para nosotros. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este quiero de Jesús lo deberíamos de atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Quiere Jesús sanarnos? ¿Quiere Jesús liberarnos? ¿Quiere Jesús responder nuestras peticiones? ¿Quiere Jesús beneficiarnos con su poder, con su gracia y misericordia? Yo diría que sí. Nadie puede venir a Cristo con el pensamiento de decir, no sé por qué vengo si Él no quiere hacerme nada bueno, si no me quiere conceder su gracia. Este hombre está allí, es un leproso. Ya de por sí este hombre está transgrediendo las normas de sanidad, de salubridad, porque los leprosos no podían acercarse a la gente que estaba sana. A veces andaban una campanita y mantenían una distancia establecida por las normas de la sociedad. Por eso es que aquellos 10 leprosos le gritaron de lejos, porque no se podían acercar, y le dijeron al Señor, 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 sánanos. Y el Señor los sanó. Aquí este hombre viene y se presenta delante de Cristo, se hinca una rodilla y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a ese quieres? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a su oración que usted ora y dice, Señor, si quieres me puedes dar lo que te estoy pidiendo? Y aquí nosotros vemos en el verso 41 que Jesús se llenó de misericordia, de compasión, porque Él era muy sensible a las necesidades humanas. Extendió la mano y le tocó. Mire cómo Marcos enfatiza
cómo Jesús extiende la mano y le toca, porque la norma era que nadie podía tocar a un leproso sin correr el riesgo de ser contagiado. La lepra era una enfermedad de la piel que iba comiendo la piel hasta que la persona moría. Y el dolor y el sufrimiento de esa enfermedad se extendía al hecho de que ese hombre o esa mujer no podía tener comunión con su familia, ni con sus amigos, ni con la sociedad. Y Jesús extiende su mano. Me imagino que todos los que estaban con él estaban asombrados de ver esa escena. Extiende la mano y lo toca. Y dice, quiero, sé limpio. Así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo se desata cuando Él habla. Su palabra es una palabra poderosa, es su palabra la que sana. Envió su palabra y lo sanó, dice en el Antiguo Testamento. La palabra que Cristo pronunció, hágase los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra fueron hechos. Es la palabra autoritativa del Dios creador. Y le dice, quiero, sé limpio. Y apenas pronuncia esta palabra el Señor. Aquí dice en el verso 42, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Con limpia la piel, una piel nueva, maravillosa piel. Maravilloso milagro creativo de Jesucristo. Y el Señor entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mire que el Señor estaba siempre sujeto a la ley. No estaba contra los mandamientos de la ley de Dios, de la ley que Dios había dado a Moisés. Anda, cumple con estos ritos, que te examine el sacerdote, porque el sacerdote tenía que examinar al leproso que hubiere sido sanado, y que dé su veredicto, y que ritualmente te declare limpio para que tú te integres a la sociedad, a tu familia y puedas abrazar a tu esposa y a tus hijos. Anda. Pero él, lleno de gratitud, desobedeció el mandamiento de callar. Dice en el verso 45 que ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo que este ex leproso hizo? Aunque tenía el mandamiento expreso del Señor, no lo divulgues, lo divulgaba. Dice que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos y hermanas. Todos los días hablar de Cristo, publicar lo que Cristo ha hecho en beneficio de cada uno de nosotros o de nuestros hijos y familia. Hablar de Cristo, testificar de Cristo. Todos los días somos objeto de su misericordia.
de sus beneficios, como dice el Salmo 103. Él es quien perdona todos tus pecados, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del peligro tu vida, tu vida. Él es el que rescata dice una versión, Él rescata del peligro de muerte tu vida, el que te corona de favores y de misericordia diariamente, y el que sacia de bien tu boca, el que te provee para la comida, el que te da el pan nuestro de cada día. Y eso lo debemos de publicar. Tantas maravillas que hace el Señor para con nosotros. En este caso, Él comenzó a divulgar la sanidad de su piel. Él empezó a divulgar mucho, a testificar. Entonces la gente que lo conocía, que había estado ausente, que era leproso, la gente lo escuchaba y buscaba a Jesús. De manera pues que Jesús ya no podía entrar en la ciudad, sino que se quedaba afuera. Entonces la gente salía a donde estaba Jesús. De todas partes, de todas las aldeas, de todas las ciudades. Lo que podemos aprender aquí es dos cosas. Hay varias cosas que podemos aprender, pero quiero enfatizar dos cosas. Enfatizar el quiero de Jesús. Si uno busca el rostro del Señor y uno viene con un problema grave, sea enfermedad o necesidad de cualquier cosa, y uno le dice al Señor, ¿quieres hacerme este favor? Porque Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Yo no creo que Jesús le diga a usted, no, yo no quiero, sino que lo que yo pienso es que el Señor nos va a decir a todos nosotros, quiero, y extenderá su mano y nos tocará y nos bendecirá y nos dará conforme a nuestra necesidad. Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él está para bendecirnos, porque ya nos bendijo posicionalmente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así pues, entonces vemos cómo el Señor desarrolló su ministerio, cómo el Señor, para lograr tener ese grande poder, todos los días iba a la presencia del Padre. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, no puede de ninguna manera ejercer su ministerio con la unción del día de ayer. Recuerda que Jesús se dio cuenta que una mujer había sido sanada y Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, pues si todo mundo te toca, te aprietas, es una multitud que te rodea. No es que yo he sentido que ha salido poder de mí. No. Entonces, todos los días, ya que estamos sirviendo al Señor y salimos, y sale poder de nosotros, todos los días tenemos que ir a la fuente del poder para volver a ser llenados del poder del Espíritu Santo por medio de la oración. Eso es lo que hacía Jesús. Oraba en la madrugada y oraba en la noche y se mantenía lleno del poder del Espíritu Santo. Y
la otra cosa que tenemos que enfatizar es que el Señor siempre quiere beneficiarnos, hacernos bien, bendecirnos, concedernos según nuestras necesidades. Hasta mañana. Dios le bendiga. Confiemos en el Señor. Imitemos al Señor. Oremos de día y de noche. Y tengamos fe y confianza que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.